Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodríguez y bueno, nosotros somos los asistentes del curso de programación. Aquí el doctor Lázaro Bustillo Martínez y un servidor, Luis Rodríguez. Bueno, primero vamos a dar unas pequeñas recomendaciones sobre este curso y principalmente sobre estas asesorías. La primera recomendación es que asistan a tiempo, porque bueno, ahorita los estuvimos esperando un poco para que hubiera más gente. A las 6 en punto solamente había 3 participantes y bueno, esperemos que a la siguiente sesión pues tratar de estar aquí temprano para bueno, hacer uso de esta hora y media que disponemos nosotros y bueno, que vamos a poder responder cada una de sus dudas. Bien, otro de los puntos principales es que por favor cualquier duda que ustedes tengan la comenten en los foros. Nosotros vamos a estar aquí para resolver esas dudas y bueno, les recomendamos que un día antes de la clase, en este caso el miércoles, suban ustedes sus dudas para que nosotros podamos preparar material y poder aclararlas. También otra de las recomendaciones que les tenemos es que por favor, si ustedes conocen alguna de las preguntas que hacen sus compañeros, por favor traten de resolverla. Esto les ayuda a ustedes para practicar y bueno, a sus compañeros también para resolverles sus dudas. Esto es una retroalimentación mutua y nosotros también vamos a dar cuenta de quién es la gente que bueno, que ya tiene los conocimientos y quién es la gente que bueno, está adquiriendo y está mejorando su aprendizaje. Bien, como les comentaba, las clases de programación se van a dar los días jueves a las 6 horas. Estas clases tienen una duración de hora y media. Bien, les comentaba, nosotros somos los ayudantes del curso, el doctor Lázaro Bustillo Martínez y bueno, un servidor Luis Armando Rodríguez. Bueno, también, este es el calendario que nosotros vamos a estar manejando. Bueno, la primera semana que es esta vamos a ver lo que es el lenguaje C y bueno, este calendario lo tienen ustedes a su disposición en la plataforma, por lo cual les vamos a pedir que por favor lo estén revisando constantemente y bueno, en cada semana pongan sus dudas del tema que corresponde, ¿no? Para que lo estemos aclarando. De igual forma, si se les pasa algún tema, alguna duda o les surge una duda posteriormente, por favor háganosla saber, aunque ya no sea en la semana, y vamos a tratar de resolverlas. No está garantizado que podamos resolver dudas anteriores, pero bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo, por lo cual les recomendamos que la hagan en la semana que corresponde a ese tema. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, las dudas por favor háganlas un día antes, porque son bueno, hasta un día antes, tienen toda la semana para hacer las dudas, y ya que, bueno, hace rato surgió ahí una pregunta hace una hora sobre un tema. Déjame así, ¿puedo dibujar? Surgió una duda, que qué era el nombre de espacios, ¿no? En específico, ¿cuál era el espacio de nombres STD? Bueno, vamos a aclarar un poquito esta duda. El nombre de espacios no es algo que vayamos a estar evaluando mucho, pero bueno, la vamos a aclarar. El nombre de espacios sirve principalmente porque en algunas ocasiones nosotros utilizamos librerías de terceros, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si yo incluyo dos librerías de dos personas diferentes? Tal vez una librería para funciones matemáticas y otra librería para, no sé, algún tipo de otras funciones. Bien, ¿y qué pasa si en estas dos librerías tenemos una función con el mismo nombre? Al nosotros correr nuestro programa, nos marcaría un error, o bueno, el compilador no sabría a cuál función hacer la llamada, por lo cual, bueno, se utilizan espacios de nombres. Bueno, un pequeño ejemplo que nosotros les recomendamos es que hagan ustedes dos espacios de nombres, y bueno, no recuerdo claramente la sintaxis, pero me parece que es, perdón, parece... namespace, el nombre que ustedes deseen, y bueno, aquí declaren ustedes alguna función, ¿no? ¿Ok? Luego declaren aquí ustedes otro nombre de espacios. Y bueno, pongan ustedes otra vez la misma función con el mismo nombre. ¿Ok? Y bueno, aquí tendrían ustedes su función main. Bien, aquí en la función main
Si yo quisiera llamar a la función que pertenece al espacio de nombres nom, tendría yo que poner aquí el nom perteneciente al nombre de espacios, aquí 4 puntos, perdón, está un poquito, ok, si quisiéramos llamar a la función que pertenece al primer espacio de nombres, ponemos el espacio de nombres, y bueno, función. Y si quisiéramos llamar a la función que pertenece al segundo espacio de nombres, tendríamos que poner el espacio de nombres 2 y bueno, la función. Lápiz. Ok, entonces para esto nos sirven los espacios de nombres para, bueno, a veces tenemos las mismas funciones, el mismo nombre de una función y bueno, pertenecientes a distinto espacio de nombres. En específico en C++ es muy común utilizar el espacio de nombres std, ya que ese tiene, bueno, algunos objetos y algunas funciones que nos sirven para los programas en general. En este caso, en el manual nosotros utilizamos el objeto cout, que nos sirve para mandar mensajes a la pantalla y bueno, este objeto pertenece al espacio de nombres std, por lo cual es necesario ya sea incluir using namespace std y bueno, de esta forma ya podemos utilizar el cout para imprimir mensajes en pantalla. Otra forma es poner aquí std, dos puntos y bueno, utilizar el objeto cout para mandar mensajes hacia la pantalla. Bueno, otra vez más, esta es la duda que surgió hace un momento. Igual, si tienen alguna duda ahorita, pueden escribirla en el foro, en la plataforma y vamos a tratar de resolverla. Incluso, bueno, si quieren podríamos hacer un ejemplo, un código para resolver alguna duda que se tenga. Pero también les recordamos que las dudas se deben de hacer un día antes para poder tener material un poquito más entendible y bueno, para realizar, aclarar sus dudas. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Lázaro Bustio y bueno, voy a ser junto con Luis el asistente de este curso. En esta primera interacción lo que vamos a hacer, bueno, lo que se va a hacer principalmente es presentarles el lenguaje, que aunque ya estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, y algunas características fundamentales o principales que son las que más se manejan en el entorno de C++. Bueno, primero que todo, por favor la siguiente. Ajá. Bueno, primero que todo, antes de llegar acá y caer en términos de conceptos y demás, hay que decirles que el C, bueno, que C++ es una, por llamarlo de alguna manera, es una mejora al lenguaje C donde se le incorporan las nuevas tecnologías de la programación, bueno, se le incorpora la programación orientada a objetos como un nuevo paradigma de programación. C y C++ son dos lenguajes que aunque tienen la misma raíz junto con otros muchos más, no se pueden considerar como que son lenguajes ni mejores ni peores. Cada uno se utiliza para su función para la cual ha sido diseñado. El C++ es un lenguaje de alto nivel, el cual está buscando el encapsulamiento, la orientación a objetos para hacer códigos más legibles y prácticamente más utilizables en un ambiente de programación más amplio, más dinámico. Sin embargo, la programación en C está pensada para hacerla modular y esto lo que le ayuda es que, bueno, hace de que los programas hechos en C sean más rápidos, bueno, siempre y cuando sean bien diseñados, sean más rápidos y más eficientes que los hechos en C++. C++, al hecho de tener la encapsulación mediante la programación orientada a objetos, le implica una capa de abstracción más a la programación que puede repercutir de alguna manera, y de hecho lo hace en la rapidez, en la eficiencia y sobre todo en el consumo de memoria, en el consumo de tiempo de los programas que se ejecuten. Habiéndoles dicho esto, quería dejar claro eso, de que no hay ningún lenguaje que sea mejor ni peor que otro, sino que cada cual se utiliza para las cosas entre las cuales han sido diseñados. Muy rápidamente vamos a hacer un repaso por encima de la presentación que se les dejó, recordando algunos términos y algunos conceptos que son fundamentales que ustedes manejen. Bueno, primero que todo el concepto de función. Una función, propiamente dicha, es una instrucción que realiza algún tipo de procesamiento y que puede o no devolver un resultado. Las funciones que no devuelven resultados son de tipo, bueno, devuelven un resultado tipo void, significa nulo, y las que sí devuelven resultados, bueno, pues ya lo veremos en lo adelante. Entonces, a muy grandes rasgos, una función utiliza el concepto de dividir y vencerás, donde, bueno, la idea ¿cuál es? La idea es separar grandes procesamientos en pequeñas partes que puedan juntas colaborar hacia la solución final del problema y que por separado sean entendibles, sean legibles y sean más fáciles de mantener después en nuestro código. Bueno, no sé si pueden leer bien las letras que están acá porque parecen ser muy pequeñas. Más o menos es lo que les decía. La idea era esa, dividir grandes programas y grandes tareas en pequeñas subtareas que puedan ser fácilmente manejables, fácilmente entendibles, fácilmente implementables y además muy mantenibles. Ok, sin embargo, todo programa
cuando comienza su ejecución, los programas de C++, de su conjunto de instrucciones o de su conjunto de funciones, hay una muy importante que es la función main, que es donde van a estar todas las, que va a ser la primera función que se va a ejecutar cuando el programa que hemos realizado se empieza a ejecutar en la computadora. Aquí van a estar todas las llamadas y todas las funciones que aparecerán en una primera instancia. Una buena práctica de programación es que acá, en la función main, pues sea el punto de entrada y de allí se llamen a otras funciones más pequeñas, más modulares, que resuelvan la tarea a las cuales vamos a enfrentar, no que todo esté embebido dentro de la propia función main, porque este es el código más ilegible y más difícil de seguir. Bueno, la estructura general de un programa en C se puede ver en este diagrama que está acá, donde primero que todo está la función main, que esta función main, bueno, es el punto de entrada y a partir de ella se llamarían a otras funciones, como sería la raíz cuadrada y en este, bueno, el cuadrado y el cubo en este caso. Surgió una duda, las vamos a aclarar al final para no perder el hilo de la conversación. Bueno, como les decía, una función en C, esta es la estructura general de una función de C, donde tenemos acá el tipo de retorno de la función, el nombre de la función y los valores de entrada o parámetros que están existiendo. Acá se encontraría el cuerpo de la función y el valor de retorno que siempre deberá existir para indicar o bien cuál sería el resultado de la función o para indicar el buen funcionamiento o no. Esto es una buena práctica de programación que más adelante, bueno, ya podemos ir explicando, aunque estoy seguro también que ustedes la van conociendo. A la siguiente. Bueno, es muy importante declarar lo siguiente: en todo el lenguaje de programación trabajamos con datos y C específicamente contiene varios tipos de datos en los cuales los programadores pueden utilizar. Los tipos de datos se clasifican en simples y estructurados, donde los estructurados son los más complejos y los más importantes, que vamos a ver en lo siguiente, en las demás clases, que son los arrays, las estructuras, las uniones y las clases. Siempre y cuando los tipos simples, que son los más comunes, los que ya vienen embebidos en el sistema, por decirlo de alguna manera, los que ustedes pueden utilizar sin crear grandes estructuras, van a ser los que se encuentran distribuidos en casi todos los lenguajes de programación, como son los enteros, los caracteres, los cortos, los long, los bool y demás. También tenemos valores flotantes que son números o son valores que son representados mediante comas, mediante puntos flotantes, que ayuda a tener una mayor precisión y una mayor cantidad de cifras. Eso está hecho para manejar datos de mayor volumen numérico. Como tal es el caso de los float, los dobles, los long y el long doble, que los vamos a explicar, bueno, su precisión más adelante. Un dato muy especial son los enumerados. Mediante estos enumerados, bueno, podemos crear listas, por llamarlo de alguna forma, listas que contienen valores fijos y estáticos que no van a cambiar a lo largo del programa y que podemos irlos encuestando en lo adelante. Entre los tipos de datos simples están los integrales, como les he dicho, los numerales, los enumerados, y los flotantes, que bueno, los vamos a explicar más adelante. Esto sería un poquito representando lo que ya se había dicho. La siguiente. Los tipos de datos estándares, que son los más comunes en C, están los enteros, los cuales representan a todos los números enteros y a sus negativos. También están los declarados, bueno, también son declarados como enteros, como short o como long. Sin embargo, estos que están acá, enteros, short y long, incluyen tanto negativos como positivos. Sin embargo, están los short o los int unsigned, los short unsigned y los long unsigned, que son solamente desde 0 hacia el valor positivo del mayor rango del número que incluyan. Los tipos flotantes se representan como números reales con punto decimal, punto flotante, que son utilizados cuando se quiere dar una mayor poder de representación numérica a los datos. En este caso, bueno, se declaran como float o como doble. Y los tipos de carácter, que, bueno, me imagino también lo sepan, no representan, digamos, un valor de una letra, sino el valor aquí de la letra en este caso, aunque, bueno, a final de cuentas, lo que hacen es representar números que pueden ir cuando son de tipo chart, tanto negativos como positivos, y también pueden ser positivos de 0 a 255. En la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los identificadores? Un programa sin identificadores no tiene mucho sentido. Los identificadores son las variables que nosotros podemos utilizar y los nombres que le asignamos a cada una de las componentes del programa para trabajar con él e identificarlo. Estos identificadores tienen algunas características interesantes. Por ejemplo, solamente los vamos a poder utilizar como funciones, variables o constantes. C++ es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de enumerar y de dar nombre a los identificadores y tener mucho cuidado con los símbolos de mayúsculas y minúsculas. Y al usar identificadores que sean bien descriptivos, que sean cortos y que además expliquen claramente el objetivo y la función del identificador, es una buena práctica de programación que, bueno, se la recomendamos para que puedan utilizarla en el futuro. Los identificadores deben iniciarse con una letra o con un guión bajo, como dice acá, porque son una de las restricciones del lenguaje, y debe ser seguido por ceros o más letras que están acá, como lo pueden ver. Un identificador válido puede ser H of a dog,
print hidden, cosas así, y uno que es inválido sería age número. ¿Por qué? Porque este carácter que está acá no está reconocido como un identificador, como un carácter que puede ser reconocido como un identificador. En internet pueden verificar y pueden leer más acerca de las formas de crear buenos identificadores, de darle sentido a lo que están haciendo con los identificadores, y además de crear o de leer acerca de buenas prácticas de programación para estructurar sus programas y para darle sentido a los identificadores. Así te, por favor. Bueno, algunos nombres no pueden ser utilizados como identificadores porque son palabras reservadas del sistema. Serían los que se encuentran en esta tabla que están acá, que bueno, son varias, se ven pequeñitas, tienen que verlo en el PowerPoint directamente en la plataforma porque aquí, bueno, no se ven. Sí les puedo mencionar algunos, por ejemplo, no se pueden utilizar como variable el nombre while, porque while en este caso identifica un ciclo y entonces se confundiría se confundiría entonces el sistema, el compilador, con lo que estuviéramos hablando. Por ejemplo, static, void, using tampoco pueden ser nombres identificadores, al menos no por sí solos. Bueno, una variable, como ya les había dicho, es una representación de los identificadores, de los cuales se puede definir como una ubicación de memoria. Vean la memoria como un gran arreglo lineal, y de una posición a una posición, bueno, pues se define una variable que va a guardar valores y después pueden ser encuestados y utilizados, ¿no? En este sentido, las variables van a ser las unidades básicas de programación donde ustedes pueden, bueno, almacenar sus datos, cambiarlas, modificarlas, utilizarlas, hacer con ellas todo el rejuego que ustedes quieren. Okay. Otra cosa, las variables deben definirse de acuerdo a un tipo de dato, y es una buena práctica de programación que utilicen el tipo de dato exacto para el tipo de variable que van a utilizar. En este caso estoy pensando, por ejemplo, que si vamos a utilizar, no sé, para guardar la edad a una persona, no es buena práctica utilizar un tipo de dato long para guardar la edad a una persona, cuando lo vamos a utilizar con un tipo de dato char. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de cómo asignarle valores a una variable utilizando el operador de asignación igual. Esto es bastante conocido. Por ejemplo, primero que todo hay que definir una variable que hace en este caso primer nombre de tipo string, o sea, vamos a guardar una cadena de caracteres como primer nombre. Vamos a guardar de tipo char el middle initial, que sería la inicial del nombre intermedio, un letter, que pudiera ser también un char, y el age of a dog, que sería de tipo entero. Fíjense que aquí volvemos a lo mismo, estamos utilizando un tipo entero para definir una edad. Aunque funciona, esto no corresponde a una buena práctica de programación porque, bueno, se está haciendo un uso de memoria, se está utilizando demasiada memoria para un dato que no va a ocupar todo el ancho de la variable que estamos hablando acá. Sin embargo, para poder hacer asignaciones a estas variables lo podemos ver acá. En este caso, el first name es igual a Fido, el middle initial sería igual a X, el letter sería igual al middle initial y la edad del perro pues sería 2. En este caso vean como las caracteres se guardan en los tipos caracteres y las edades se guardan en tipos enteros, y de esta manera se puede ver la asignación. La asignación siempre se realiza de la derecha hacia la izquierda, o lo que es lo mismo, esta variable va a contener este valor, o lo que es lo mismo, en esta zona de memoria definida por esta variable se va a guardar este valor que está acá. Ahora, los rangos de las variables, como ya les había dicho, son cosas muy interesantes que, bueno, que ya deberían verlas para no abundar muchos en ellos porque ya se encuentran definidos y además para todos son conocidos. Los rangos de las variables van de acuerdo al tipo de datos que vayan a contener, se crean precisamente para esto, para que cada variable utilice la memoria que puede mejor caracterizar el dato que va a guardar. Ya está bien así, está bien así. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el tipo de dato char ocupa un byte de memoria y puede guardar valores que van desde 127 a menos 127 o de 0 a 255. Sin embargo, el unsigned char, en este caso, es otro tipo de dato, también pudiera decirse de una manera heredado de char, ocupa también un byte y solamente incluye valores positivos. En este caso, cuando estemos trabajando con tipos de datos, nuevamente les insisto, es muy útil o es muy conveniente verificar qué dato voy a guardar en qué variable y luego determinar cuál de los diferentes rangos que hay me pueden servir para mi problema. No los voy a explicar todos, están en el documento que le hemos entregado y lo pueden ver directamente después en el material. C++ es un lenguaje donde se asume que el programador tiene el control, al igual que C, de todo lo que ocurre en la sintaxis del lenguaje. El programador, o sea, el lenguaje como tal, no hace todas las validaciones o todas las verificaciones que pueden hacer otros lenguajes de programación a más alto nivel. Las únicas validaciones por las cuales, o las únicas garantías que realiza C# es que el sizeof de un char va a ser menor o igual que el sizeof de un short, que va a ser a su vez menor o igual que el sizeof de un int, que va a ser menor o igual a su vez que el sizeof de un long, lo cual quiere decir que sí podemos guardar un char o un tipo de dato char, sí lo podemos guardar en un tipo de dato long, pero no al revés, porque las asignaciones de memoria no están, o sea, ocupan más espacio que el que están definidos. Y estas explicaciones, bueno, están así contempladas en la definición y en las especificaciones del lenguaje. Siguiente. El operador cast, que esto es uno de los aportes que le hace C#
que hace C++ a la programación, viene utilizado para la hora de convertir o manejar un tipo de dato de base, digamos una base, en otra base y poderlo hacer compatible. En este caso, por ejemplo, podemos ver de que se define una variable como int var, que sería esta variable que está acá, de tipo entero. Sin embargo, definimos una variable float var que va a tomar este valor que está acá, ¿ok? De esta manera podemos convertir o podemos manejar este float var como un tipo de dato entero dado el casting que se hizo aquí delante, ¿ok? En este momento lo que se está diciendo es trata a float var como si fuera un entero y su resultado guárdalo del lado de acá. Y lo mismo ocurriría de este lado que está aquí. Entonces de esa manera podemos hacerle el casting y tratar variables de un tipo a otro. Vale decir que este número entero que está acá está representado como 104.8. Cuando ese valor pase a su resultado entero, lo que hace es, se queda con la parte entera del número y no con todo el número, por tanto se pierde resolución del lado de acá. Los casts deben realizarse de acuerdo al tipo de dato que se esté utilizando y de forma que no haya problema con esto para que no ocurran problemas, porque al final esto va a compilar bien, sin embargo lo que va a tener un error de ejecución dado que el dato que vamos a resultar no es el dato que se está deseando. La siguiente, por favor. Ahora, una expresión es un arreglo válido de variables, constantes y operadores para realizar una función determinada. En C++, cada expresión puede ser evaluada para calcular un valor o un tipo de dato. Por ejemplo, esto es una expresión cuyo valor sería, en este caso, 14. Esto no lleva más explicaciones, creo que lo han utilizado muchísimas veces en sus trabajos y demás, así que no lleva más explicación. Bueno, los operadores son estos que se están mostrando en esta tabla, lo pueden ver en la documentación, que ya me imagino que ya lo habrán utilizado muchísimas veces y aquí no hay mayor diferencia entre los operadores de C con los operadores de C++, con los diferentes operadores de los diferentes lenguajes de programación que se utilizan, son todos iguales. En este caso, la novedad aquí creo que está dada por el hecho de que se incluyen nuevos operadores, por ejemplo, como pueden ser estos dos que están del lado de acá, que implican corrimientos en cuanto a los datos, en cuanto a los bits que tienen los datos. Esos operadores, esas funciones existen en otros lenguajes, lo que no recuerdo, no estoy seguro, que hayan operadores para definir esas operaciones tal cual, y en este caso se pudiera ver como que estos dos pueden ser unas nuevas inclusiones en C++ respecto al C. Siguiente. Los operadores tienen cierta precedencia, la cual está dada por la aritmética básica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que primero se hacen las operaciones que están entre paréntesis, las cuales vienen en el orden de los paréntesis, después se hacen las multiplicaciones y las restas en el orden en que aparezca y por último las sumas y las restas. Esto pues bueno, todos estamos familiarizados porque se ha utilizado desde siempre en la aritmética básica. Siguiente, por favor. Es muy común de que no en el mismo archivo donde se escriben los documentos, donde se escriben los programas, esté todo lo necesario que hace falta para trabajar con el programa, sino lo que se utiliza mucho aplicando la filosofía divide y vencerás, es segmentar los programas en pequeñas secciones donde cada sección está enfocada en resolver un problema en específico. Sin embargo, en nuestros programas necesitamos incluir de alguna manera, traer de alguna forma lo que ya hemos creado o lo que ya se ha creado en otros lugares. Para esto es la directiva include, que lo que permite precisamente es incluir en nuestro código, códigos externos de alguna manera que hayamos desarrollado nosotros o que haya desarrollado otras personas para poder hacer usos de ellos. Es una directiva que indica, como le había dicho, al preprocesador que busca un archivo o una librería o algo así que se encuentra contenido en otro lugar, la cual viene indicada por la sintaxis de include, que más adelante la podrán ver, y que hay dos maneras de indicarle a esto cómo localizar la directiva. Sería, include el library name, que era lo que estábamos hablando, vamos a incluir esta librería que está acá, la cual busca en una dirección diferente al directorio donde se está compilando y ejecutando o corriendo al menos el código que se tiene en el archivo. Y sería de esta otra manera, include, entre comillas, vean la diferencia, las comillas, y aquí están los corchetes que abren y cierran, y la cual lo busca en el directorio actual. Es por eso que se utiliza esto que está aquí para las librerías estándares, las cuales están localizadas en una dirección específica, y estas que están aquí, entre comillas, para las librerías desarrolladas por nosotros los programadores, ¿no? Que sí podemos tener el control donde se encuentran en cada momento. ¿Sí? Y bueno,
todo programa al final se corresponde a una serie de información que el usuario le suministra a la computadora hace lo que va a hacer y devuelve un resultado. Esta interacción se logra mediante las llamadas entradas y salidas básicas, que son comandos o operaciones las cuales permiten suministrar información a la computadora desde el teclado y como son básicas, también son presentadas en la pantalla. En este caso, están incluidas las principales dentro de la librería IOStreams, que permite definir estos flujos que en este caso vamos a mostrar. Cout es la función que permite sacar, en este caso por la salida estándar, que por defecto en la pantalla, una información que se presente al usuario. Y Cint sería entonces la entrada estándar, que en este caso por defecto es el teclado, la cual permite recibir información desde el teclado que el usuario quiere suministrarle. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, Cout imprime esta expresión y esta expresión, y Cin permite guardar en esta variable los valores. Por acá se puede ver el ejemplo de cómo sería el uso de Cout y Cin, y de esta manera ya podemos en este momento manejar cierta interacción con los programas que vayamos desarrollando. Esto ha sido, ya es la última, ¿no? Esto ha sido hasta este momento, el tema que se iba a hablar en la primera clase. Como no hubo preguntas que resolver ni dudas que aclarar, en este caso, decidimos hacer un pequeño background acerca del material que vimos, o que se va a ver en esta primera semana y el que se va a ver en la siguiente semana, de forma tal que, ya los pueda ayudar a ustedes en caso de que haya quedado alguna duda. ¿Me dijiste que había alguna duda por allí? ¿Hay varias? Hola, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta otra vez. Aquí surge una duda de Alejandro Abraham. Principalmente de la extensión de los archivos .h. Tradicionalmente en C se ponían la definición de funciones y algunas constantes en lo que eran los archivos .h. En C++, tratan de eliminar la extensión del .h. La verdad, una definición exactamente por qué se trata de eliminar no la tengo muy clara. Lo que sí es que en C++ ya no se usa la extensión .h, principalmente en los include. Y podemos verlo en includes estándar como IOStream, el que le acaba de explicar el Dr. Bustio, o FStream o String. Entonces, en las librerías de C ya no se utilizan el .h, pero en códigos de C++ podemos seguir incluyendo librerías de C estándar. Por ejemplo, la stdlib, esa librería sí tiene lo que es el .h y se debe de agregar de esta forma. Include stdlib.h. Y no sé qué sistema ustedes utilizan. Para los que utilizan alguna versión de los Linux, ustedes lo pueden ver en su sistema, en las carpetas normalmente usr include o usr include. Ahí están los diferentes archivos con .h que pertenecen principalmente a las definiciones de funciones en C. Y también van a tener una carpeta en esa misma, en include, que es C++, y van a tener la definición de las funciones que son para C++. Por ejemplo, ahí va a estar el archivo IOStream o el archivo string, el archivo, los que ya son pertenecientes a C++. Si tienen alguna otra duda, pueden seguirlas haciendo en el foro, y aquí vamos a estar un rato más para seguir resolviendo cualquier duda que surja. Hola, buenas tardes. Para avanzar un poquito más con el curso, vamos a dar una pequeña introducción a los que son los ciclos en C++. Estos dos temas, tanto el de introducción como el segundo capítulo, son más o menos sencillos, y esperamos que la mayoría de ustedes ya tenga conocimientos de ellos y los hayan trabajado comúnmente. Los ciclos nos sirven principalmente para repetir una instrucción o un conjunto de instrucciones. Bien, son estructuras de repetición. Dentro de los ciclos que normalmente se utilizan, pues tenemos el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Bien, antes de esto tenemos que tener claro que en C++ principalmente y en C, una instrucción prácticamente, una proposición es aquella instrucción que termina con un punto y coma, como puede ser imprimir una cadena en la pantalla, como puede ser asignar valores a una variable, realizar algunos cálculos, utilizar algunos de los operadores que ya se han presentado, que se presentaron en el capítulo anterior. Ahora, un conjunto de proposiciones es prácticamente un bloque cerrado entre llaves con varias proposiciones, o sea, varias instrucciones que terminan en un punto y coma. Cabe mencionar que los ciclos nos permiten repetir una sola instrucción
o repetir un conjunto de instrucciones. Cuando queremos repetir un conjunto de instrucciones, las debemos de encerrar lo que es entre los caracteres, entre llaves. Si solamente queremos ejecutar una sola instrucción, bueno, no es necesario poner las llaves. Y bueno, antes de continuar con esto, también queremos mencionar que una expresión booleana es aquella que da como resultado un valor verdadero o falso. Bueno, el doctor Bucio ya presentó lo que son los operadores. Ahí tenemos algunos operadores que nos permiten hacer comparaciones, por ejemplo, el mayor que, el menor que, el igual, bueno, entre otros. Y tanto en C como en C++ hay que recordar que el carácter o el número 0 nos representan un valor falso, mientras que bueno, cualquier otro valor positivo nos representa un valor verdadero, ¿no? Entonces, bueno, estas expresiones nos permiten llevar el control de lo que son los ciclos. Bien, el primer ciclo que vamos a estudiar va a ser el ciclo for. Bueno, aquí se muestra la sintaxis de lo que es el ciclo for. Tenemos la palabra reservada for. Tenemos tres expresiones. Expresión 1, expresión 2 y expresión 3. Bueno, cabe mencionar que la expresión 2 va a ser una expresión booleana. Esta nos debe de dar un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Y mientras esta expresión se evalúe como verdadera, se van a estar ejecutando, bueno, las instrucciones o el cuerpo de lo que es el ciclo for. Bien, recordemos que aquí el cuerpo del ciclo for puede ser una sola instrucción o puede ser un conjunto de instrucciones. La expresión 1 principalmente se utiliza para inicializar variables y bueno, no se recomienda realizar cálculos o realizar ahí otras tareas más que inicializar variables y principalmente variables que se utilicen dentro del ciclo for. Y bueno, la expresión 3 nos permite actualizar estas variables. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, un for donde inicializamos una variable i en 0, tenemos nuestra expresión booleana i menor que 16 y bueno, tenemos la actualización de esta expresión i más más. Bueno, ¿cómo se ejecuta este ciclo? Se ejecuta la expresión 1. Hay que recordar que la expresión 1 solamente se ejecuta una sola vez y bueno, la expresión booleana se ejecuta tantas veces como se ejecute el ciclo, igual la expresión 3, que es la de actualizar las variables. Bien, entra nuestra asignación de variables, la expresión 1 se ejecuta una vez. Bien, le asigna el valor 0 ahí. Posteriormente se ejecuta la expresión booleana, la expresión 2. Bien, mientras esta sea verdadera, se va a ejecutar nuestra instrucción o conjunto de instrucciones. Como aquí es verdadera, se ejecuta. Posteriormente pasa la expresión 3. Y bueno, aquí es donde tenemos nuestro ciclo. Expresión 2, instrucciones, expresión 3. Expresión 2, instrucciones, expresión 3. Y esto lo podemos ver en el manual, en la siguiente figura. Esta es bueno, un diagrama de flujo de lo que sería el ciclo for. Tenemos el inicio y bueno, como mencionaba, aquí se ejecuta la expresión 1 solamente una vez al iniciar las variables. Posteriormente se realiza lo que es la comparación, la expresión 2 y bueno, se ejecutarían las proposiciones que tenemos y bueno, se estaría haciendo este ciclo mientras la expresión booleana sea verdadera. Una vez que la expresión booleana sea falsa, terminamos la ejecución de nuestro ciclo. Bien, recordemos otra vez, expresión booleana, cuerpo del ciclo for y bueno, el incremento de las variables, lo que sería la expresión 3. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería el ciclo for. Como se puede ver en esta imagen, se puede utilizar la expresión 1 para iniciar más de una variable. Incluso se podría utilizar para realizar algunos cálculos. Por ejemplo, j es igual a 30 por x más c, ¿no? Lo cual, bueno, como lo comentaba, a veces no es recomendable meter ahí muchas expresiones, sino realizar cálculos antes del ciclo for y solamente aquí realizar asignaciones directas o sencillas. Posteriormente tenemos la expresión booleana. Es muy común utilizar los operadores AND, los operadores OR o los operadores NOT para juntar más de una expresión booleana. Bien, bueno, hay que estudiar estos operadores para poder generar expresiones booleanas complejas, como es este caso. Aquí tenemos dos expresiones booleanas, j mayor que 12 y i diferente de 10. Y bueno, el operador AND. Hay que recordar que el operador AND se evalúa como verdadero cuando ambas expresiones son verdaderas.
Posteriormente aquí tenemos la actualización de nuestras variables. Se actualiza tanto i como j. Y bueno, nuestro bloque de expresiones. Esto sería un ejemplo de un ciclo for que tiene más de una expresión en cada una de sus partes. Veamos este ejemplo también. Este es un ciclo for tradicional y válido. Aquí tenemos la asignación de nuestras variables, nuestra expresión booleana y nuestro incremento, y el cuerpo del for. Como mencionaba anteriormente, el ciclo for puede tener una sola instrucción o un conjunto de instrucciones. En este caso tiene solamente una instrucción. Bien, aquí lo interesante es qué pasa en este ciclo for. Como se puede ver, aquí tiene un punto y coma y aquí no lo tiene. Bien, esto es precisamente porque el ciclo for no lleva punto y coma. El ciclo for ejecuta tantas veces como tengamos nuestra expresión booleana verdadera la siguiente instrucción o el siguiente bloque de instrucciones. En este caso, el ciclo for no va a ejecutar nada, ya que es como si el punto y coma lo tuviéramos aquí abajo. Entonces el ciclo for va a ejecutar tantas veces nada. Hay que tener mucho en cuenta que este es uno de los errores que se tienen al iniciar lo que es la programación, tanto en cualquier lenguaje como C, Java, etcétera. Hay que tener en cuenta que el ciclo for no tiene punto y coma y hay que considerar que si ponemos un punto y coma, el ciclo for se va a ejecutar solito. En muchos casos hay gente que utiliza esto para solamente hacer cálculos o actualizar la variable, pero hay que tener bien claro que la siguiente instrucción no se va a ejecutar muchas veces, solamente va a ir secuencial. El ciclo for se ejecutará tal vez varias veces, pero la siguiente instrucción solamente una. Otro de los aspectos importantes en lo que son los ciclos es que se pueden anidar ciclos, o sea, esto se va a repetir en este ejemplo 9 veces, esto se va a repetir 9 veces, y esto se va a repetir 10 veces, entonces se va a ejecutar prácticamente esto varias veces, lo cual se conoce como ciclos anidados. Bien, el siguiente ciclo que vamos a manejar es el ciclo while. El ciclo while es algunos lo consideran más sencillo, ya que solamente tenemos una expresión, lo cual va a ser una expresión booleana, y esta es una condición que nos va a decir cuándo se va a ejecutar las instrucciones dentro del ciclo while y cuándo no. Como se puede observar, el ciclo while puede ejecutar una sola instrucción o un conjunto de instrucciones, un bloque de instrucciones, mientras la condición, la expresión 2 sea verdadera. Esto lo podemos ver también en nuestro diagrama. Por favor, la siguiente imagen. Bien, este diagrama es un poco más sencillo. Tenemos nuestro inicio del ciclo while, tenemos nuestra expresión booleana. Si esta es verdadera, se van a ejecutar las proposiciones o conjunto de proposiciones y volvemos a evaluar la expresión booleana. Y de esta forma, hasta que nuestra expresión booleana sea false, y esto nos permite terminar con nuestro ciclo y continuar la ejecución de nuestro programa. También uno de los errores comunes al iniciar lo que es la programación es tener ciclos infinitos. Hay que tener en cuenta que, comúnmente los ciclos deben terminar para realizar algún cálculo o para continuar con las siguientes instrucciones. Hay algunas veces que no se actualiza alguna variable, o que la expresión booleana siempre da verdadera, o que la expresión booleana siempre da falsa. Si en este caso da falsa, nunca se va a ejecutar nuestro ciclo, y en el caso de que siempre dé verdadero, vamos a tener un ciclo infinito, ya que nunca va a terminar y nunca vamos a poder continuar con lo que sería el ciclo normal de lo que es la ejecución del programa. Bien, el último ciclo que vamos a estudiar el día de hoy es el ciclo do while. El ciclo do while es muy parecido al ciclo while, solamente vamos a tener lo que es una expresión booleana, lo que es la condición. Mientras esta condición sea verdadera, se va a continuar con la ejecución del ciclo while. Una vez que la expresión booleana dé falsa, el ciclo while va a terminar y se va a continuar con la siguiente expresión del programa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde nuestra expresión booleana es i menor que 72, y mientras i sea menor que 72, vamos a estar ejecutando estas instrucciones. ¿Cuál es la diferencia del ciclo while con el do while? Como lo vimos anteriormente, en el ciclo while primero se realiza la comparación, la expresión booleana. Si esta es verdadera, se ejecutan las instrucciones del ciclo y continuamos esto una y otra vez hasta que la expresión booleana dé false y termine la ejecución del ciclo. La diferencia del ciclo do while es que primero se ejecuta la instrucción, como lo podemos ver aquí,
se ejecutan las instrucciones y luego se realiza la condición, lo que es la expresión booleana. Entonces se ejecutan las instrucciones y validamos. Si es verdadero, volvemos a ejecutar las instrucciones. Si es verdadero, volvemos a ejecutar las instrucciones hasta que tengamos una condición falsa. ¿Puedes bajar un poco? Y esto lo podemos ver en este diagrama. Inicia nuestro ciclo y bueno, posteriormente se ejecutan las proposiciones o conjunto de proposiciones. Posteriormente se hace la expresión booleana. Mientras esta sea true, se va a estar ejecutando nuestro ciclo. Una vez que la expresión booleana dé falsa, vamos a salir de lo que es el ciclo. Bien, ¿cuál es la principal característica del ciclo do while? Es que por lo menos se ejecuta una vez, como se puede ver aquí en el diagrama. Está el inicio y lo que va a hacer el ciclo do while es ejecutar las instrucciones del ciclo. Una vez que se ejecuten las instrucciones y nuestra expresión booleana da false, terminaremos. Pero por lo menos se ejecutaron una vez las instrucciones dentro del ciclo, mientras que en el ciclo while puede que nunca se ejecuten las instrucciones. De igual forma en el ciclo for puede que nunca se ejecuten las instrucciones si tenemos una expresión booleana falsa. Y bueno, por último vamos a ver dos instrucciones. Solamente vamos a mencionarlas, lo que es la expresión break y la expresión continua. Bien, como lo mencionamos anteriormente, tenemos nuestros ciclos, ya sea for, while o do while, y estos van a estar ejecutando un conjunto de instrucciones. Y bien, ahora, ¿qué pasa si nuestro ciclo está teniendo expresiones booleanas verdaderas, pero nosotros queremos que ya termine nuestro ciclo? Por ejemplo, si estamos buscando los elementos en un vector, podemos recorrerlos todos, utilizar un índice o tal vez en un ciclo while hasta que terminemos con la instrucción nula. Bien, entonces vamos a recorrer todos nuestros elementos del vector. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos buscando uno en específico y no sabemos en dónde está? Entonces, por ejemplo, si estamos buscando el 3 y estamos recorriendo nuestro vector y ya encontramos el 3, ya no es necesario continuar con todo el ciclo, porque ya encontramos el valor que estamos buscando. Entonces ahí lo que se requiere es terminar el ciclo. Bien, pero puede que el 3 esté al inicio, puede que esté al final, puede que esté en medio, por lo cual entonces de antemano no sabemos en dónde está ese valor, pero necesitamos que una vez que se encuentre ese valor, podamos romper el ciclo, terminarlo, porque ya no nos interesa continuar con las siguientes instrucciones. Para eso se utiliza la sentencia break. Si dentro de un ciclo tenemos una sentencia break, ahí va a terminar nuestro ciclo y bueno, la ejecución del programa va a continuar con la siguiente instrucción. Y bueno, por otro lado, la instrucción continua. Bien, como lo mencionábamos anteriormente, a ver, vamos a pasar por aquí. Bien, los ciclos normalmente trabajan con una proposición o un conjunto de proposiciones. Cuando tenemos varias proposiciones, como es en este caso, algunas veces se requiere que, bueno, si aquí se cumple alguna condición, ya no realizar estas instrucciones. Para eso se utiliza la sentencia continua. Si aquí ponemos una sentencia continua, normalmente va dentro de algún if o si se valida algo para realizar una sentencia continua. Lo que hace el ciclo es, encontré una sentencia continua, ya no ejecuta las demás instrucciones, sino vuelve a iniciar con la siguiente iteración del ciclo, ya sea while, do while o ciclo for. Bueno, eso sería una pequeña introducción a los ciclos y bueno, estamos esperando aquí algunas de sus dudas. Si tienen, vamos a tratar de contestarlas y si no, bueno, aquí estaremos un rato más y seguimos esperando que, bueno, estudien el material para la siguiente sesión. Y esperamos sus dudas a lo más hasta el día miércoles para poder preparar un poco de material para ustedes. Bueno, muchas gracias.